¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Azurro TV, emisión especial Mariano Aliaga. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, 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 todo tranquilo. Bueno, venimos de la nota con Luchi Campos, a ver, una gran persona que conocimos cuando comenzamos nuestra profesión aquí en el club, hace 19 años, en el año 2001. Era muy joven, Luchi Campos, pero ya estaba integrando el plantel de primera división, ahí alternaba, bueno, con Restaino empezó a Sí. jugar también, bueno, la verdad que una linda nota, la pasamos muy bien. Hoy nos toca una historia de vida desde otro lugar, Mariano. Ujú. No desde el Exactamente. jugador, no desde el dirigente, no desde el técnico, pero sí una persona que estuvo vinculada muchos años. Hace un ratito nos decía desde que nací, socio de Italiano, pero trabajando como preparador físico de la institución, y él es Mauricio Di Stefano, a quien le damos la bienvenida. Un placer, un gusto, Mauricio. Te saludan Leandro y Mariano Aliaga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo están? a ver, me decías recién que socio desde el día que naciste. Di Stefano, la familia Di Stefano, nosotros conocemos a Nachito, de hecho pasó Nacho Di Stefano por este programa, fue una de las primeras notas que hicimos allá entrada recién la pandemia. Bueno, y hoy nos toca entrevistarte a vos, también con toda una historia detrás y desde otro lugar, decía yo, desde el preparador físico, pero también vinculado a Italiano del día que naciste. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco. Y porque en la familia estaba mi tío, que era cobrador del club, que aparte siempre estuvo vinculado y trabajó en el club, Salvador. Y bueno, él tenía la costumbre que apenas nacía un sobrino, los hermanos y todos los asociaba. Así que soy socio desde abril del 65, sin pagar la cuota hace unos cuantos años, ya sí que no debo ser más socio, pero bueno. Eh, Estoy vinculado desde esa época. Socio Bien. 1891 era, mirá, me acuerdo el número de socio y todo. Mirá vos. ¿Dónde naciste, Mauricio? En Villa Bosch, En provincia de Villa Buenos Vos. Aires. Sí, sí, sí. Un barrio bien de Bien, italianos y Orientano, orientano, hinchas claro. de deportivo orientano. italiano. Sí, Lleno, sí. lleno de italianos. No se puede caminar por la calle, no se podía, cuando trabajaba en el club no se podía caminar porque siempre venían los comentarios, las preguntas, las charlas, salías a hacer las compras, digo. Todos hinchas italianos. Salíamos Sí, en sí. caravana a ver los partidos. Cuando era Claro. chico, fui a la cancha desde el año 70, por ahí. Así que lleno de Bien. italianos. Bueno, Toda una a ver, historia. contanos un poco esa familia vinculada, la familia Di Stefano vinculada a Sportivo Italiano, podríamos decirlo así, la familia Di Stefano. Porque decís, nació un sobrino y pum, ya mi tío nos hacía socio. Y ya la familia Di Stefano vinculada a Sportivo Italiano. ¿Cómo? A ver, ¿te gustaba el fútbol? ¿Jugabas al fútbol vos de chiquito? Bueno, me gustaban los deportes. Me hice Ujú, profesor de educación física. El fútbol me ujú. encanta, pero era bastante patadura. Así que arranqué para el lado de la preparación física. Los ¿Y qué? muchachos ya grandes, cuando entrenaba con ellos, me decían, lo que mejoraste vos desde que empezaste a entrenarnos, me decían. Mirá, mirá, mirá. ¿Y qué Yo deporte? no era- ¿Jugaste algún deporte o no? ¿O después te dedicaste a la preparación física Jugaba y directamente? sigo jugando al tenis. Y en el club el deporte que hacía era tenis. Apenas hizo la cancha en Bellavista de tenis desde el año 80, por ahí creo que se hizo. Ujú. Jugué siempre al tenis ahí. Bien. ¿Llegaste a jugar Sigo al jugando. tenis, a ser federado o no? Solamente por... No, no, ahora juego en los seniors, en los Ajá, torneos de seniors y esas cosas, pero como hobby, digamos. como hobby. Representando a un club en algún momento que Ujú. juego bastante seguido en el Argentino de Merlo. Ah, mira, Bien. tiene canchas muy lindas Argentina de Merlo. Tiene unas canchas muy lindas. Y sí, Sí, las últimas veces que vi a Italiano lo vi ahí en el Argentino de Merlo. Porque por lo Bien. general los sábados voy a jugar al tenis. Ok, ok. claro. Claro. Bueno, Eh, sí, no está lejos, está ujú. bastante accesible. ¿Y cómo fue Mauricio, el hecho de, bueno, esto que dijiste, que vinculado al fútbol, me gustaba la educación física, me hice profe? Hasta ese momento, igual tenías la relación con el club desde el lado del hincha, imagino de esto que contabas, ir a la cancha, familia, siempre relacionado con el club. Y me llevan mis tíos, me llevan a la cancha y mi papá, desde muy chico, 6, 7 años, íbamos a la cancha de estudiantes, que Italiano hacía local. El año que más recuerdo, cuando salió campeón, en el 74, de ahí en adelante iba siempre, a todos lados, todos los lados. De local siempre y de visitante donde se podía me llevaban.
era la caravana, pasaba el auto buscando uno a otro, un tío, otro, algún conocido muy vinculado al club también. ¿Cuántos Que, iban? ¿Te acordás? eh, ¿Cuántos autos? ¿Cuántas camionetas? ¿Cómo era el tema? nosotros salíamos en 2 autos seguros, uno, teníamos Fiat 600, íbamos todos apretados, 5 en un auto, 5 en otro, y se pasaban a buscar uno a otro y encarábamos para la cancha. Ujú. Mauricio, Salvo cuando jugábamos en casero que íbamos caminando. Claro, Claro. estaba ahí cerquita. ¿Y qué recordás de eso, de esa época, de hincha, de ir seguramente al club los fines de semana? Porque imagino que ibas también al club los fines de semana, alguna comida, algún asado, bueno, después empezaste a jugar al tenis. ¿Cómo era ese vínculo Di Stéfano con Italiano? Y al club íbamos creo que desde que se compró Bellavista. Yo recuerdo desde el año 71. Mm. No sé, a lo mejor le erro en algún año, uno para arriba o para abajo, no me acuerdo bien la fecha, pero era todos los fines de semana, todos los veranos, toda la familia, era salir y nos juntábamos Bellavista todos los fines de semana. ¿Y qué hacían? Y ¿Asado? ¿Se llevaban su comida? ¿Qué hacían? asado, pileta, era la típica ahí del club, ponerle de verano, era ir un domingo y era la parte familiar. Después cuando me hice más grande ya iba solo. Pero ir el domingo ahí, ya de la mañana ibas a la pileta, se comía el asado, pileta de nuevo, y cuando se ponía un poquito el sol, a jugar al fútbol, todos los que estábamos en el club. Se armaban los partidos solteros contra casados, nos metíamos los pibes cuando nos dejaban. ¿La familia de Stéfano era numerosa? Pues muy bien. Muy numerosa ¿Cómo? la familia de Stéfano, muy numerosa la familia de Stéfano. Sí, muy grande. Sí. Mi papá acá en la Argentina tenía, ya fallecieron muchos, 6 hermanos y 3 que quedaron en Italia, de los cuales vive una tía. Todos 9 hermanos son. Y cada uno de ellos muy prolíferos. 3, 4 hijos cada uno. Claro. Así que acá tengo alrededor de 20 primos y 20 primas. Y las historias todas ahí en Bellavista. Tengo mi prima que se puso de novia 12, 14 años y se casó con un chico de ahí de Bellavista, una familia también muy grande. Los Ferreira, que los nombró Gustavo el otro día, los Mirá, repartidores de gas. sí. Con uno de los hermanos, con Norberto, el hijo jugó en Italiano en las inferiores. Bueno, todos relacionados. Yo mirá lo que te digo, hasta me casé en el club. Cuando me casé, ¿Cómo la fue? fiesta de casamiento ¿Cómo la fue? hicimos en el club. Y la hicimos en el club porque se alquilaba el salón en aquella época. Y hicimos la fiesta del club, alquilamos el salón y le hicimos en el club. ¿En qué año te casaste? Hasta la ceremonia religiosa hicimos en el club, en aquella época. ¿En qué año te La casaste? historia del pasado, ya me divorcié, ¿no? Pero Bueno, la ¿en qué año te historia y las casaste? fotos quedaron. Claro, el recuerdo quedó. ¿En qué año te casaste? En el 88. 88. ¿Cuándo empezaste a trabajar en italiano, más o En menos ahí? italiano, ese mismo año empecé a trabajar en el club. Ok. Empecé un poquito, empecé en marzo, sí, ahí a los 2 meses, por ahí empecé a trabajar. ¿Ya te habías Pero recibido de profe de educación Sí, física o me estabas recibí en el estudiando? 86. Ah, En el 86 me recibí. ajá. Pero en aquella época había mucho trabajo. Yo estaba en primer año del profesorado, en el año 83, y a los pocos meses ya estaba trabajando. Pocos meses, Mirá. eran otras épocas, no había profes. Ahora ¿A dónde lo profesorado hiciste el tiene- profesorado? En Republiqueta, en Crisólogo Larralde, ahora en el CENAR. Ujú. Claro, en Senar, claro. En el Instituto Nacional de Educación Física. Ujú. Bueno, y esa fue la historia de profe. Y empecé a trabajar de profe en Platense por una de esas casualidades. Cuando iba a estudiar, conocía la cancha de Platense porque Italiano jugaba ahí. Claro. Y un día hacíamos dedo en la ruta para ir a estudiar, eran épocas difíciles. Y un auto nos dejó en la puerta de la cancha de Platense y nos fuimos a anotar para trabajar en el verano. Y si no quieren empezar a trabajar de profe en la escuela de fútbol, de locos, Claro, 3 claro. meses que estaba estudiando. Claro. Y ahí empecé a trabajar de profe, en el año 83, en fútbol. En fútbol que empezaste con los infantiles, Fútbol juveniles. Claro. Con Infantil. fútbol infantil. Fútbol infantil, escuela de fútbol ahí en Platense. ¿Y ¿Mucho cómo era? tiempo? Y trabajé una temporada, un poco menos. Trabajé ponerle de septiembre a que empezó la colonia de vacaciones, después me vinculé con la colonia de vacaciones del club y después ya no trabajé más en el club ese. ¿Y cómo Platense. era, Mauricio? ¿Era estar ad honorem en las primeras experiencias? ¿Le pagaban un viático? nos ¿Cobraban un pagaban, sueldo? nos pagaban. Nos pagaban, teníamos nuestro sueldo que tenía 18 años. Claro.
Claro. Claro, a los 18 años era una salida, porque aparte no eran tantas horas, por ahí trabajabas 3 veces por semana, 2 horas. Y se sumaba, servía para los viáticos, para poder ir a estudiar, para los apuntes. Y Servía, aparte servía. no te quedaba lejos donde estudiabas, donde hacías el profesorado, estaba cerca. No, me quedaba re cerca, me quedaba Claro, te re venía re cerca. bien. Yo empezaba a trabajar, estudiaba de 1 a 6, y ahí nomás 6:30 ya teníamos el horario de empezar las prácticas, y Claro. trabajábamos hasta las 8, 8:30 de la noche y me volvía para casa. ¿Y No, eso quedaba era, re bien. eso era lo que querías hacer? ¿Trabajar en el ambiente del fútbol? ¿Trabajar en un club de fútbol? ¿O la idea era ir para otro Dio. lado? No, se dio, viste, cuando Se vos dio. sos profe, Ujú. el círculo es muy grande, es muy Sí. amplio. Yo trabajaba en el fútbol, trabajaba en un country, con chicos en recreación, al mismo tiempo. Trabajaba en las escuelas, trabajaba en Ujú. gimnasio, trabajaba donde venía. Si había que Sí. pintar paredes, pintaba paredes o levantaba ladrillo como Ujú. toda la familia, como Sí, hicimos todos los Di Stéfano. sobre todo los profes, y hoy pasa también, en el cuerpo técnico actual de Italiano, el profe o los dos profes tienen su trabajo en un colegio, el otro trabaja en otro club, el otro en una escuelita y además están en Italiano, en el primer equipo estamos hablando. Imagínate Ujú. los chicos que están siendo preparadores físicos en las divisiones inferiores infantiles, más todavía, ¿no? Y así era cuando yo estaba en Claro, primera también, ¿eh? claro. Cuando yo estaba Mira, en primera en italiano era igual para mí. mira. Yo mientras trabajaba en la primera de italiano, trabajaba en un country y en 2 escuelas. Y Ujú. la verdad que a veces me volvía loco, ¿viste? Porque los horarios en aquellas épocas y los partidos eran más estables. Entonces vos sabías Claro, que Sí, jugaba los sábados, claro. los domingos ponele, Mm. iba a trabajar al country, pero después se empezó a complicar. y sí, y sí. Y cómo llega la posibilidad de vincularte italiano al plantel de primera? ¿Fue directamente a primera? ¿Empezaste con los más chicos? No, Cómo no, se da eso? empecé con el fútbol infantil en italiano. Claro. Me llamó el Chiva Bianco, que es muy Mm. amigo de la familia y me conocía de toda la vida, porque con él, con Roque, bueno, otros, los hermanos de Roque, iban todos juntos a la cancha con mis padres. Con mis padres, con mis tíos, todos muy amigos, compañeros de trabajo de la Fiat eran ellos. Ellos se Ah, conocieron mira. ahí. De ahí salieron Lo de la nombraron mucho Fiat, al Chiva Bianco, sí. Lo nombraron mucho eso al sí, el Chiva Bianco. chico Rafael Bianco, un crack, un crack. Bueno, él me llamó para ir a trabajar en el fútbol infantil. Y Mm. empecé trabajando en el fútbol infantil, tenía la categoría que todavía no eran infantiles, las 75, 76, 77 y 78 que era promocional, la de mi primo. Mi La de primo todavía Nachito. no entraba en el Claro, fútbol de infantil. Nachito. Claro. Y ahí trabajé hasta la categoría 80. Al poco tiempo se fueron dando los lugares, algunos profes venían siempre con los planteles de primera, Ujú. y entonces hice un lugar y empecé a trabajar con 2 categorías que eran la octava y novena, Mm. que trabajamos por la tarde. Entonces fútbol infantil y la octava y la novena entrenamos todo por la tarde y ahí estaba con el Chino Benítez, que fue uno Claro. Con el de chino. los técnicos que estuvimos trabajando casi siempre juntos, con Ujú. él y con Enrique. Claro. O Trabajamos sea, mientras estuvo la carrera siempre con ellos. O sea, que cuando empezaste a ser profe de inferiores, el técnico con el que tenías, digamos, formabas parte del cuerpo técnico con el chino y con Enrique. Con el Chino Benítez y Enrique Macei, sí, sí, sí. Después también trabajé con Victorio Mauro, Ujú. ¿eh? Y el Chino creo que se iba a trabajar a otro club y creo que lo reemplazó Mauro. Y en el fútbol infantil con Dante Pinto, que lo nombró Gustavo el otro día. Mm, Sí. sí. Un tipazo, ya fallecido, un, Ujú. un fenómeno. Y había muchos colaboradores ahí, había muchos colaboradores en el fútbol infantil, ahí sí que se hacía todo a pulmón. En inferiores Claro. igual. Sí, sí. Una época muy linda. Y pasaron, pensá, yo en inferiores, la primera categoría que tuve fue la 69. Y llegué a tener hasta los chicos de la 80 en infantiles, así que imagínate que los conozco casi todos, o todos, casi todos me conocen o me nombran, ¿no? Claro, Claro. claro, Algunos claro. los tuve en infantil, pero muchos, como los técnicos que tenés ahora, el que tiene el club ahora, fueron jugadores míos en fútbol infantil algunos. Ah, tal cual. Mauricio, ¿y cómo era ese entrenamiento italiano? ¿Todo en Bellavista o algunas categorías entrenaban en otro lado? No, en esa época entrenábamos todos en Bellavista. Ujú. Entrenaba fútbol infantil y octava y novena por la tarde, quinta y sexta también entrenaba por la tarde y cuarta, Ujú. quinta y tercera por la mañana.
nos teníamos que turnar o organizar por la mañana porque muchas veces Italiano la primera tenía que trabajar también en Bellavista. Así que ahí se nos complicaba un poco con el uso de las canchas o los lugares de entrenamiento. ¿Cómo encima, era trabajar con los chiquititos? Porque una cosa es trabajar con infantiles, otra diferente es trabajar en inferiores y otra diferente es trabajar con un plantel de primera, profesional. Y bueno, yo siempre pensé que uno construye. En algunos, con los chicos más chicos, uno construye recreación. Siempre es aprendizaje en todas las categorías. Siempre. Y las exigencias van cambiando. Las exigencias son las que van cambiando. Pero estamos en lugares de formación. Nunca apuntamos a los campeonatos, aunque se dieron. Se dieron el fútbol infantil muchas veces y también en las inferiores. Varias veces salimos campeones, pero eran lugares de formación. Claro. Cada vez con más exigencia, por supuesto. Claro, porque, a ver, Mauricio... Ocupábamos todos los lugares, ¿eh? Éramos profe, amigos, tío, padre de alguno, consejero. Era dura. Tuvimos épocas muy duras. Pasamos, bueno, como es el país, la crisis del 89, estábamos trabajando ahí en el club. Era imposible llegar a entrenar. Nos costaba a nosotros, imagínate a los chicos. Me acuerdo, los pibes viniendo en bicicleta a entrenar de cualquier lado. El Paragua Alderete hacía como 30 kilómetros en bicicleta para llegar a las prácticas, me acuerdo. Venía del fondo de Moreno para venir a entrenar. Yo me colaba en el tren, te tenía que colar en el tren para poder llegar a Bellavista. Unas historias increíbles. Pero bueno, le dábamos, no le hacíamos asco a nada, le dábamos y le dábamos. Y en aquel momento, Mauricio, la parte física al jugador, obviamente había que entrenar lo físico, pero no era tan exigente como después con los años, que después te iba a preguntar en qué momento se dio ese quiebre o cuándo empezaste vos a vislumbrar que se empezó a dar ese quiebre. Porque al principio, en aquella época era, bueno, había que entrenar, se corría mucho, mucha resistencia, mucho fondo, y después empezó a perfeccionar, a puntualizar, a hacer otro trabajo más no sé, de reacción, de pique corto, de otras cosas que se fueron agregando. ¿A vos en qué te focalizabas en aquel momento o cuál era tu tarea? Bueno, que el pibe corra el partido y que no se canse. O porque no se trabajaba por defensores por un lado, volantes, no estaba tan diferenciado en aquella época. Mira, en el fútbol de inferiores se trabajaba y en muchos lados se sigue trabajando igual. Estaban los días de trabajo físico, los días de trabajos con pelota, de driles y ejercicios, y los días de fútbol. Y si tenías la posibilidad de entrenar muchos días en la semana, nosotros llegamos a entrenar como máximo 4 días y el partido. En las épocas buenas. Era bastante. Con las categorías más grandes. Pero si no hubo épocas que hemos tenido que entrenar 2 veces por semana y el partido. Claro. En las épocas de las crisis, un día era trabajo físico, otro día era trabajar cuando tenías material, cuando tenías pelotas, cuando se las podía robar a Gustavo, o me las compartía las de primera, porque el fútbol de inferiores no tenía casi material, y lo teníamos que inventar. Hay unas cuantas historias de cómo inventamos material ahí. ¿Cómo hacían? No, mortales. Mirá, bueno, Pablo te contó el otro día, nosotros con las palas y con la cuchara siempre anduvimos bien, así que llenábamos los baldes con cemento y hacíamos las pesas, con fierro, con cualquier... Eso ya estando en primera lo hacíamos. Las sogas elásticas cortábamos las cámaras de auto, las añadíamos y teníamos sogas elásticas. Los conos, tengo una que el loco Borostí me iba a matar, los afanábamos en la autopista. Íbamos corriendo, viste que el loco el otro día les contó la historia de la motito. De la motito, sí. Bueno, hay cada anécdota con el loco. Vos sabés que yo tenía una camioneta abierta, una pick-up, y entonces a la mañana, cuando estábamos en primera ya, entrenábamos por la mañana con inferiores, y yo a la tarde iba a la práctica de primera al Parque San Martín, y me levantaba a todos los pibes de Bellavista. Claro. Y un día íbamos por el camino del Buen Aire, y el loco venía atrás en la caja y dice, profe, mirá cuántos conos, pará, dice. Y se bajó el loco y venía corriendo atrás y tiraba los conos por arriba de la camioneta. No teníamos ni conos ni en la primera. Así que hacíamos magia para conseguir materiales. Claro, y cuando cayeron en el Parque San Martín con los conos era Gardel.
No, era nuestro. Enseguida Gustavo se los pintaba, los camuflaba, le daba otro color. ¿Viste? Enseguida dibujaba, le ponía Deportivo Italiano, los colores de la bandera, inventaba algo enseguida. Porque lo que vos estás contando, que pasabas a buscar a los chicos, que eras medio psicólogo, medio amigo, medio padre, medio tutor, el profe, es una especie de compinche con el futbolista. Está entre el técnico, o estaba en ese momento, entre el técnico y los jugadores. Algunos Hay de venían a todo. hacerse. Claro. Hay de todo. Profe vigilante también hay. Ah, no es profe mi caso. vigilante también, claro. Claro. Y cuando te ponen vigilante, enseguida los muchachos te decían, te pusiste el pito, sacate la gorra. Claro. Te lo hacían sentir. Y muchas veces con razón. Uno no puede estar. Si todos tiramos, se corta. Y en algún momento tenés que ser el nexo con el técnico. Tenés que estar con los que no juegan. Eso es fundamental, estar con los que no juegan. Incluso ¿Te pasó alguna vez, primero. Mauricio, con algún entrenador que te haya dicho, mirá, te veo que tenés mucha relación, mirá que vos tenés que estar de este lado, ¿no? ¿Tuviste ahí Y como que... siempre tuve muy buena relación con los jugadores. Siempre. Ninguno me lo dijo de los técnicos. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Siempre me decían, vos tenés que hacerte querer con los jugadores. Eso es muy importante, que los jugadores te quieran. Y así estuve muchos años en el club. Pasaron muchos técnicos y no es por ser compinche ni nada, pero siempre, está bien que yo era empleado del club, pero quedé trabajando mucho tiempo y muchas veces porque los jugadores me pidieron. ¿Con qué técnicos estuviste? ¿Con Centrone? ¿Con qué técnicos estuviste? Y el que me llevó a primera fue Pipo Ferreiro. Pipo Ferreiro. Que fuimos, en verdad Italiano estaba sin técnico, se había ido da Corso, y había que empezar a trabajar con el plantel profesional, con los jugadores del club. Y entonces en ese momento Enrique ya había estado y no quería ir a trabajar con la primera, porque después lo bajaban y estaba un poco enojado en ese momento, creo yo. Y le dijeron al Chino Benítez de ir a trabajar para mover a los jugadores hasta que trajeran técnico. Y el Chino me dice, ¿te animás? ¿Cómo no me voy a animar? Trabajamos con cuántos muchachos, porque a los jugadores de primera, cuando los bajaban, ponele que viajaba al equipo, y todos los jugadores de primera que no viajaban, los entrenábamos nosotros, los mandaban a entrenar con nosotros. Claro. Qué sé yo, el plantel se el iba un viernes, o el que tenía que recuperar, o el que estaba suspendido, o el que no era citado. Claro, el que estaba suspendido o el que no estaba citado. Ponele cuando nosotros estábamos en el torneo nacional, a veces se jugaba los viernes. Claro. Entonces viajaban los jueves y el que no estaba citado venía a entrenar con nosotros. Teníamos ya los conocían, claro, los conocían. No, a casi todos. Sí. Y bueno, así que fuimos a trabajar con el Chino 15 días, me acuerdo. Y la idea era que él quedara como ayudante. Y entonces, el último día, vos sabés que yo vivo en Luján ahora, ya en aquella época vivía en Luján. Voy a salir de acá, una tormenta torrencial, me encajo con el vehículo, vivo alejado de la ciudad. Y se me queda el vehículo y no llego. Para la última práctica y cuando venía el cuerpo técnico. No existían los celulares, no existía nada. Me mandan a avisar acá por un vecino que tenía un teléfono, que como no había ido, que querían hablar conmigo en el club. Hablo con el Chino, lo llamo y dice, Chino, y ya está, tenías que hablar vos y empecé a trabajar. No quieren que esté yo. Te necesitan a vos porque no tienen profe, me dice. Sí, bueno, y así empecé a trabajar. Fui, hablé con Pipo, estaba con Miguel Gardiarián, grandes amigos, después trabajamos juntos en otros clubes. Y no tenían médico, vinieron ellos dos solos, me dicen, mire, usted ya trabajó muchos años en inferiores, todos me hablan bien de usted, así que venga a trabajar con nosotros. Mi profe se quedó porque quiere ser técnico y se había quedado, él había estado en Dálmine. Se quedó en Dálmine y el profe Presenza, muy buen profe también. Y bueno, no tengo profe, así que venga a trabajar con nosotros, va a estar a prueba 15 días y a mí me gusta cómo trabaja, se queda. Y bueno, me quedé esa gran campaña, empezamos a trabajar juntos, hicimos un campañón. ¿Año? 92-93. 92-93. Ese Bien. año, sí. ¿Y el Chino quedó en inferiores? ¿Cómo? ¿Y el Chino se quedó con los más chicos y siguió laburando, El pero Chino con... se quedó trabajando en inferiores y yo me acoplé al cuerpo técnico de primera. Y se dio al revés la cosa, ¿qué va a hacer? Claro. Cuando te toca, te toca. Me tocó a mí en ese momento y ahí quedé trabajando. ¿Y hasta cuándo quedaste trabajando con el primer equipo, Mauricio? Y desde el 92 hasta fines del 95, cuando descendimos. Cuando descendimos ahí en Cancha de Dolores. Que ahí, bueno, fueron pasando distintos técnicos
ese último año ya no era un desastre desde lo económico, no habían quedado jugadores, se habían vendido todos los jugadores. Estaba con muchos problemas el club también, institucionalmente, Bueno, ¿no? Mucho. perdóname, es la época, Leandro, Mauricio, que charlando con el expresidente de Antonio, Ujú. que lo van a buscar, lo hacen retornar, que se haga cargo por los juicios, las deudas, los problemas económicos, año 95. Sí, Sí, 6 meses de sueldo me debían. Mira. Sí, fueron épocas duras. Y eso no bueno, había pasado nunca, o sea, nunca te había pasado eso en el club a vos. O tanto, no, o sí. fue siempre, mira, en verdad, ¿sabes cuándo no pasó? Al revés, cuando estaban inferiores. Cuando estaban inferiores, más bien siempre se cobró. Cuando Mirá. yo tuve una época, me tocó una época del club que no fue fácil cobrar. Siempre había problemas económicos. En el año que casi ascendemos, el 92-93, Sí. que estaba Bauleo, cobramos, nosotros teníamos un promedio de descenso terrible. Terrible porque eliminábamos como 40 puntos de un torneo, una cosa así, del año que había estado el Mago Crosta, que habían hecho un campañón. Entonces el promedio quedaba muy bajo. Cuando sumamos los puntos para no irnos al descenso, no pagaron más. A nadie, ¿eh? Y tampoco tuvo apoyo, Bauleo, porque también hay que decirlo, teníamos un equipo para salir campeón, ellos quedaron sin resto y nadie se acercaba. Había muchas divisiones, ahí nunca las terminé de entender bien, las divisiones entre los directivos del club, de un lado y del otro, y bueno, la única condición para acercarse era que se fuera Bauleo, y Bauleo estaba haciendo un campañón y se ilusionaba con el ascenso, no se quería ni loco, y entonces los otros no ponían plata. La verdad, una lástima ese campeonato, pero bueno. Y los que están trabajando en el medio son los que la sufren, porque... Pero sí, escúchame, nosotros hicimos una primera rueda, creo que terminamos segundos, ahí nomás. Fuimos de pretemporada ese año, íbamos siempre a San Clemente de pretemporada. Después de la pretemporada, empezó el torneo, ustedes creo que, bueno, eran chicos, creo que no se entrenó, se hizo fútbol nada más. 6 meses nada más haciendo fútbol porque siempre había problemas económicos, paro, bueno. Una época difícil. No se entrenaba prácticamente, se jugaba e igual llegamos hasta donde llegamos. Así mirá si habrá sido importante el trabajo anterior, el previo de pretemporada. Me acuerdo que llegaban los lunes, se entrenaba liviano recuperando el partido, llegaban los martes, decíamos, Pipo siempre decía, me parece que hay humo negro. Con eso, y había reunión en el medio de la cancha, mire Pipo, hace 2 meses que no cobramos, la familia pasa esto, no se acercaba a nadie, estábamos solos. Se acercaba Paco Riva, pobre. ¿Quién era el capo ahí en el plantel, Mauricio, en esa época? ¿Quién tomaba la palabra? Y ahí estaban Palito, estaba Daniel Busto, estaba el Checho Arévalo, el Cata, Luis. La palabra en sí, el que habla siempre es el capitán, ¿no? Sí. Estaba José Putero, pero no es que había uno ni para cortar la cabeza decir que era el caudillo del grupo, pero bueno, el referente siempre es el capitán. Y el que aparte, los jugadores profesionales y los más grandes cobraban relativamente bien, podían aguantar un par de meses sin cobrar. El resto eran los pibes. Los pibes cobraban viáticos. El loco te decía que iba con una motito a entrenar y le ponía un poco de nafta y por ahí quedaba tirado en el camino. Sí. El loco Grostidi, que ahí recién empezaban Adrián, René, el Gato Busto, bueno, Luis ya tenía unos cuantos años entrenando con primera. Toda la clase 71. Pero fueron épocas bravas, fueron épocas bravas para cobrar. Mauricio, ¿que terminamos qué? No. Terminamos el campeonato y me acuerdo, me dieron pagaré, me documentaron la deuda, a mí y a todo, al cuerpo técnico. El cuerpo técnico se fue. Dijo, no, así no podemos seguir. Con razón. Se fueron, vendieron al Checho, vendieron a Adrián, vendieron a Luis, al Perro Paredes también estaba en aquel momento, otro jugadorazo. Él se fue un año a Quilmes, no recuerdo si fue ese año, no, se fue cuando estuvimos con Pipo, se fue a Quilmes con Pepe con Cantero, y después volvieron el otro año. Pero bueno,
Ahí Sí, sí. fue duro, fue pelearla. Esas pretemporadas en San Clemente que decías, era arena, arena y arena. Había médano ahí, ¿a dónde se iban a entrenar? Subir ¿Dónde? al médano, claro. A los médanos se A los entrenaba médanos. así, se entrenaba, se hacía mucho fondo, se hacía un Claro. volumen máximo, o sea, el día que más fondo hacía 18, 20 kilómetros, ponele. Ujú. Y después se pasaba con un método que se llama interval training, que todavía se usa, que es de pasadas. Se Claro. trabajaba con un volumen 10, 12 kilómetros, pero a otra intensidad, ¿no? ¿Respondían bien Ah, los jugadores en ese momento a esa preparación? Ujú. trabajaba muy duro todo. Mira, siempre, no puedo dejarme, pero no, y tampoco es por defenderlo ni nada, pero Ujú. trabajaron siempre muy, muy duro, muy duro. Aparte la pretemporada ellos saben que es la base Mm, del trabajo. Y también trabajábamos con pelota, ¿eh? Teníamos ujú. un predio que conseguíamos en unas canchas de rugby, las adaptamos para hacer, trabajábamos en el turno físico por la mañana y después trabajábamos con pelotas por la tarde. ¿Y se trabajaba con pesas en gimnasio, por ejemplo? Sí, ¿También se sí, complementaba pero o no poco? teníamos gimnasio, teníamos algunas barras y pesas que llevábamos, pero no. Ahora se acostumbra a trabajar triple Ujú. turno, se llevan las pesas hasta la entrada en calor. Ahora Claro. hasta casi fundamental el trabajo con pesa permanente, ¿no? Hasta En en la la- entrada en calor, yo veo, arman unos circuitos para entrar en calor y a veces pienso, Ujú. y la otra vuelta hablaba con un amigo, decía, ¿vos te acordás que nosotros en italiano, con uno de los chicos, entrábamos en calor en la calle, en la cancha de All Boys? Claro, En la calle, ¿eh? claro. Estaba la gente ahí, nos cortaban un pedazo de calle porque no te dejaban pisar No, una Bueno, cancha. bueno, Para entrar en calor. Mauricio, hasta hace poco, y no sé si no se sigue dando, la verdad desconozco, porque ahora creo que a Entrenador la hacen adentro del campo de juego algunos, Y pero ahora se los la dan. cancha de Tigre, la primera de Tigre, hace la entrada en calor la cortadita en la Bueno, calle. claro. y nosotros hacíamos así. En el interior era así. No te daban nada, no te daban un pedacito. Te daban un pedazo hasta del vestuario o el pasillo del vestuario para entrar en calor. Claro, Y, claro. y en algunos lados te tenías que esconder, ni siquiera querías salir porque te daban un lugar donde estaban. Y yo estaba Estaban todos porteño, ellos, y te claro, 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 escupían, claro, te claro. Sí, claro. tiraban de todo. Y te No, cortaban dejá el que hacemos la agua entrada y en te calor dentro dejaban del sin agua vestuario. caliente y te pasaban todo. Claro, dejá que hacemos la entrada en calor dentro del vestuario. Pero me Mm. acuerdo de las entradas en calor, ponerle en la cancha de All Boys, que las hacíamos en la calle. Y bueno, algunos muchachos, hemos tenido muchachos que venían de otros clubes y en la calle vamos a hacer la entrada en calor. Y sí, ¿qué hace? Venían de club de primera, algunos. Claro. Claro. Y decían, sí, sí, acá no tenemos otra cosa. Y se ¿Y eso sorprendían. y por qué crees que ahora cambió eso, la entrada en calor, las pesas, los circuitos? ¿Sirve, está comprobado? ¿Son modas? ¿Hasta qué Mirá, punto yo creo realmente... que es Sí. parte de una moda. Mm. Ajá, Soy de los antiguos, aunque sí, sí. parezca No, bueno, relativamente joven, tengo 55 pero años, pero quizás diferenciás, esto sirve y esto yo otro, creo, no sé. yo he tenido discusiones incluso con técnicos que han venido, que decir, no, porque tenemos que hacer, fíjate que Santela, yo fui a ver el entrenamiento en Vélez y hace este y este ejercicio. Y yo le decía, ¿vos te pensás que un ejercicio hace a un jugador campeón, a un equipo campeón, que hay un ejercicio ganador? No lo hay. Yo creo que no lo hay. Sí, Es una suma de cosas, Ujú. por supuesto que es una suma de cosas. ¿Eh? Que el engranaje funcione todo bien del equipo, Mm. también tiene que ver la preparación física, Ujú. pero a mi criterio no es lo principal. Si no Ujú. tenés valores, si no tenés jugadores, por supuesto que tenés que tener muy buena preparación física, Ujú. muy buena claro. condición. Y vamos a hablar siempre, terminar hablando de lo que son las cualidades físicas. Vas a tener Mm. que tener potencia, vas a tener que tener velocidad, vas a tener que tener resistencia, vas a tener que tener fuerza, agilidad, bueno, Ujú. flexibilidad, elongación, la puedo Ujú. seguir enumerando. Sí, 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 Pero sí, es sí, esto sí. la base. Y tener los valores, tener los talentos, ¿no? No, claro. Y si no Mauricio, tenés talento, y antes dijiste, en un momento dijiste que también eras una especie de psicólogo. ¿Se trabajaba mucho también en lo que pasaba en la casa del jugador, con las familias, con la alimentación? ¿Sí comían? ¿Cómo comían? ¿Se les armaba una especie de régimen, de rutina alimentaria? ¿Se trabajaba en eso o en esa época no tanto? en verdad siempre fue muy importante, no se podía hacer. Claro. Uno dice no se puede, está mal que diga así, pero era muy difícil hacerlo. Por eso eran tan importantes las concentraciones Mm. y las pretemporadas. Me acuerdo de una vuelta, eh, me acuerdo de la respuesta, porque aparte es un amigo, todavía sigue trabajando en el club, el doctor Puebla.
Entonces estamos de pretemporada y trae un día de comer pescado. El menú era pescado. Y un jugador le dice, no, yo en mi casa no como nunca pescado. De eso se trata la pretemporada. Claro. Le contestó, así, pero de eso se trata la pretemporada. De que coma lo que no estás comiendo y que tenés que comer. Claro. No, Sí, no, es muy importante. Pero ¿cómo hacías? A veces hablábamos de que, profe, no voy a poder venir a entrenar, no me dan permiso en el trabajo, no me dan permiso en la fábrica, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué le iba a decir? No, pero tenés que comer esto y esto. Si en definitiva, en inferiores, terminaba el partido y no le daban, o antes del partido no le daban un plato de fideo. Salvo que esté jugando una final. Claro. Se comía un choripán después y una coca. Tal cual. Y sí. Uno le puede decir, inculcar, pero Tocaba a nosotros, no es el ideal, era la que nos tocaba y con la que tuvimos que jugar. Claro. Sí, obvio. Pero en obvio. ese sentido estaban Lo todos otro en la misma, ¿eh? No es que Italiano estaba en desventaja. Era No, lo que complicaba con ustedes, pasaba lo claro mismo. que no. Nosotros nunca estuvimos en desventaja, Claro. porque le poníamos todo, todos le poníamos todo. Los que preparaban las canchas, el utilero, nosotros, los muchachos, los que estaban, bueno, me volví a la época de las inferiores, ¿no? Los que estaban de auxiliares en inferiores, ponían los autos, sacaban plata de bolsillo para darle viático. Los viáticos para los pibes, bueno, preguntarle de qué bolsillo salían. Claro. O quién los pasaba a buscar o cómo era la cosa. Yo no voy a decir de dónde. Pero... Mauricio, ¿cómo eran los pisos? El piso de las canchas de ahí en Bellavista, donde ustedes entrenaban, ¿cómo era? ¿Era bueno? ¿Era medio...? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahí, Mariano, acá en Ciudad Evita, donde está Italiano ahora, instalado hace ya varios años, varias décadas, los trabajos de los juveniles, que los pisos no son buenos. No son buenos, es una zona de relleno, es una zona donde cuesta crecer el pasto, incluso en la cancha de primera se están haciendo permanentemente trabajos. Hace 15 años que se inauguró la cancha y todavía no puede tener un campo de juego en buenas condiciones. ¿Cómo era Bellavista en ese estilo? No, y no había riego, llegaba el verano y tenía pasto y llegaba el invierno, pensá, entrenaban los infantiles, todas las categorías inferiores y a veces la primera. La primera por lo general siempre se pudo conseguir otro lado para que entrene, pero en las épocas malas venía a entrenar a Bellavista. Claro. Y llegaba el invierno, sacaba el pasto y era todo tierra. Claro. Y después no te la dejaban usar. Encima, el encargado del club era mi tío, me tenía que pelear con mi tío para que me dé la cancha. Incluso cuando estaba en primera. Tío, por favor, dejamos a la cancha. No, que la cancha no se puede usar. Empezaba. Y te tenía que ir abajo las plantas, te tenía que buscar un costado al costado de la cancha de tenis, salíamos a correr afuera, nos íbamos, cuando había que hacer trabajo físico, teníamos unas vueltas que nos íbamos hasta el Polideportivo de Bellavista, no sé si lo conocen, a todos los espacios verdes que hay al costado de la autopista del Buenaire. El Polideportivo de Bellavista es atrás de donde está el Club Regatas, ahí está el Seguro, es más, hasta hemos entrenado en el Club Regatas. Claro. Porque el Club Regatas, yo trabajaba para un gimnasio que estaba en el Club Bellavista, un gimnasio llamado Bay Gym, y tenía una segunda sede que yo estaba encargado en el Club Regatas. Y entonces tenía todas las máquinas para ir a entrenar ahí. Y entonces nos íbamos corriendo desde la sede nuestra hasta el Club Regatas, entrenamos con las pesas, y nos volvíamos dando la vuelta por puerta 4, me acuerdo. Por puerta 4. Vueltas infernales, corríamos como perros. Ahí hacía más de 20 kilómetros. No hay 20 kilómetros, tanto, pero bueno. Que había kilómetros para correr. Y 10, 12 ¿sabes? Le metían, claro. Más o menos. Sí, hay. Sí. Íbamos todos por la calle Francia, bueno, los pibes la saben de memoria todavía. Estaba la vuelta chica, que era la vuelta a todo el predio del club. Después estaba la vuelta por Pardo, una vuelta a Pardo, la calle Pardo está como 5 cuadras para atrás, paralela a Santa Fe, la que sale de donde es ahora el Carrefour, estaba el supermercado norte para el lado de San Miguel. Así que corríamos hasta Richeri, íbamos hasta Pardo, volvíamos hasta la ruta 8 y después teníamos la vuelta gigante, que agarramos Francia hasta el Camino Buenaire. Y nos metíamos dentro del Campo de Mayo, y nos metíamos en los circuitos de los militares, claro. Pedíamos permiso. Y entrenábamos ahí, volvíamos al club, como 3 horas, qué sé yo, volvíamos. ¿Vos a la par de ellos? Todos ¿Vos a la par de ellos? Y en aquella época sí. Algunos me sacaban un poco de ventaja porque algunos eran muy rápidos, le tenía que decir a dónde teníamos que parar y... Sí, Mauricio, entre nosotros. ¿Había alguno que le tenía que decir, dale, que siempre se quedaba ahí? Siempre hay alguno.
pasás corriendo rápido, ¿sabes cómo hacías? Te ibas quedando, te dejabas que te pase, y vos lo pasabas rápido, le decía. Si no podés, abandoná, dedicate a otra cosa, y lo pasaba yo que era el profe. Y ahí le tocaba un poquito la cola y arrancaba. Y escúchame, Mauricio, y el que se esconde atrás del árbol para robar una vuelta, ¿también te pasó? También, ¿Eh? también. Vos haces un agujero, tiene un agujero en el alambrado. Claro. Tiene un agujerito en el alambrado. Y siempre el mismo, conocen. seguro. Y Siempre se salpican, ¿viste? Me pasó en este club, en otro, en la escuela. Se salpican, se mojan todo, ¿viste? Claro. O que al que corre mucho lo sopapean para que no corra tanto. También pasa. También, Puede pasar. también. La idea, mira, yo lo veía mucho, me acuerdo cuando entrenaba, en una época compartimos entrenamiento con Pancho Ferraro, ¿sí? Sí. Él tenía la sexta y octava. En aquel momento no había sexta y séptima, era sexta y octava, creo que se decía, algo así. Y él juntaba, hacía un grupo, así era una pelota el grupo. Tenía que haber 5 o 10 metros entre el primero y el último. Y por ahí lo frenaba un poco al primero y al último lo apuraba, ¿viste? Pero esa idea de grupo y de ir todos juntos y de apurar y de empujar, y eso era re bueno. Eso da mucho resultado. ¿Viste? Borrás un poco a los que son vigilantones y a los que son rezagados no lo frenteas tanto, no lo hace, pero bueno, sirve mucho. Algunos no están de acuerdo, ¿eh? Algunos están los vigilantes y dicen sacale 5 cuadras y que lo puteen todo. Bueno, yo creo que hay que unirlos y que trabajar en grupo siempre. ¿Con quién laburaste mejor? ¿Con quién te llevaste mejor? Porque, no sé, compartían la misma visión en todo. ¿Con quién te sentiste más cómodo en italiano? ¿Con los técnicos? Sí. Pero es difícil la pregunta. Mirá, no, tengo que nombrarlo a los dos, con el Chino y con Enrique. Trabajaba de recontra primera, pero con el Chino nos mirábamos. Con el Chino, sobre todo, nos mirábamos y nos entendíamos. El Chino todavía jugaba. Me tocó estar con él, ponerle cuando todavía jugaba. Entonces, el Chino, ponerle, se le superponía un año, el día martes, ponerle, con el entrenamiento de primera de él en San Miguel. Y él sabía, me miraba y decía, mirá que el martes ya sabés, ¿no? No voy a estar, no me podés fallar. Nos miramos y no, ¿cómo voy a fallar? El martes están a cargo mío, quédate tranquilo. Y así era los viernes, me pasaba a mí. Los viernes eran los días de fútbol y eran días de él, ¿viste? Y nos mirábamos. Pero con Enrique también, con Enrique pasamos cada una, nos comimos el descenso. Sobre todo, yo ya venía trabajando, pero Enrique se comió el descenso a la vez, inmerecido para él y para los muchachos también, ¿no? Pero bueno, cosas que nos pasan, que tenemos que aprender. ¿Y Mauricio, cómo fue después? ¿Te fuiste a italiano? ¿Continuaste con este trabajo? ¿En qué clubes, por ejemplo? Trabajé en otros clubes. Yo en italiano estuve, bueno, la temporada con Pipo se va porque arregla con Colón en primera, pero al poco tiempo vuelve. Y me dicen a mí que había arreglado ya en italiano que volvía, antes de empezar el campeonato. Empiezo a trabajar, me dicen, vayan a mover a los jugadores, que ya la semana que viene Pipo, me llama un día y me dicen, me llama Otranto y me dice, tengo que presentarle al técnico nuevo. Ya lo conozco, le digo. No, pero es Tocali el técnico. ¿Cómo Tocali? Así que me quedé trabajando con Tocali, ahí en italiano. A Hugo no le fue bien, no le traían los jugadores, después le trajeron un montón de jugadores, se armó un plantel, Pablo se los contó, de 40 y pico de profesionales, que no los eligió él. No llegaban los transfer, vinieron un montón de jugadores de afuera, de Brasil, cuando vinieron los brasileños. Me fui de la pregunta que me habías hecho, pero para darte esta pequeña está perfecto. historia. Y bueno, a Hugo no le fue bien y se fue. Me acuerdo, lo llamo y le digo, Hugo, qué macana, esto no puede seguir, esto no es culpa suya. No habíamos tenido pretemporada, nada. Me dice, no, profe, quédese tranquilo, que me está por salir algo bárbaro. Yo voy, hablo con Otranto y le digo, mire, que no es este el problema, no es Hugo el problema del plantel. Que no tenemos pretemporada, los jugadores llegaron más tarde. Y me dice, no, pero va a venir otro muchacho, no puede seguir, los resultados mandan, sí, es verdad. Bueno, Hugo agarra, me llama, me dice, profe, le agradezco, me voy al juvenil. Le hice un favor italiano. Me llamó Peckerman y me voy al juvenil. Y ahí vino Pablo, que Pablo nos conocemos de toda la vida, con la familia también del club. Somos muy amigos con Pablo. También la pasamos, la 1001 pasamos. Con él y con Antonio Moore, otro tipazo, y con Mingo, con Monteleone, con el doctor. Y el Chino Benítez también estaba en el cuerpo técnico. Ahí. Y pasamos cada una. Ese año, cuando vino Pablo, habíamos sacado en casi toda la primera rueda 10 puntos. De un torneo largo. Nada habíamos sacado. Bueno,
quedaban 3 partidos, le dieron 3 partidos a Pablo. Sacamos de 9 puntos, creo que sacamos 3. Le dijeron, bueno, vamos a seguir. Salimos campeones en la segunda rueda. Pablo no se los dijo, pero sacamos más puntos que Gimnasia de Grima de Jujuy. Fuimos los campeones, si lo hubiera sido un torneo corto, lo ganábamos nosotros. Claro. Lo ganábamos nosotros. Y bueno, otra vez aparecieron los problemas económicos, se vendió a casi todo el plantel, se vendió a Penayo, se vendió al Loco Gorostidi, se fue el Perro Paredes también. Bueno, se desarmaba, eso es lo que pasaba, no había plata, había que salir de jugadores y se diezmó. Pablo agarró, no nos pagaban, dijo, miren, yo me voy, está bien, se fue a dirigir afuera. Yo venía trabajando hace un montón de años en el club, me quedé. Y bueno, y se dio lo que se iba a dar. Vino Antonio da Corso en ese momento, hizo lo que pudo y cuando ya estaba muy difícil se fue. Y tuvimos que agarrar Enrique Fierro Caliente. Claro. Y ahí terminó ese torneo y ¿qué va a hacer? Vino otro técnico, dijo, no, esta gente es toda, no sirve, así nomás, dijo, sin conocernos. Son todos fracasados. Y ¿Ese fue Caruso? Sí, fue Caruso. Sí, fue Caruso. Pero bueno, 6 meses atrás habíamos hecho un amistoso, él estaba en ¿Defensores? Era, no. Defensores. ¿Qué hace, profe? ¿Cómo andás? Sos el mejor de todo. Tenemos que... Así te hablaba él. Sos un crack. Estábamos con Antonio da Corso. ¿Lo conocés, profe? Me decía Antonio. Carusito, de italiano, sí. ¿Cómo no lo conozco? Lo vi jugar. Yo voy a la cancha de que tengo. A los 6 meses éramos todos fracasados. Bueno, no habíamos ido al descenso. No servía a nadie. Con la responsabilidad de... No importa. En el club me decían, no, vos tenés que seguir. Estaban unos tipos bárbaros, unos directivos buenos, buena gente. Ricardo Manchante. Tony Otranto en aquel momento, me dice, no, pero Mauri, a mí todos me decían Mauri, profe poco me decían, Mauri, vos tenés que seguir, tenés que darte a cargo de todas las decisiones inferiores. Y le digo, mira, hace 6 meses o más que no cobro estando en primera. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá en las divisiones inferiores? Ya está, empecé en infantil, termino en primera. Y me fui. Me fui, llamé a los amigos del fútbol, lo llamé a Pipo y le digo, mire, me quedé sin club porque en italiano pasó esto y a los 2 meses estaba trabajando con él en Morón. Mira. Así que trabajamos con él en Morón, después nos fuimos, ahí retomo la pregunta que me habías hecho. Sí, sí. Después nos fuimos a Arsenal, estuvimos casi 2 años en Arsenal, armamos el equipo que no lo ascendimos nosotros, pero armamos la base del equipo Cata, que ascendió. con Vivaldo, ese equipo. Claro, llevamos a todos los chicos, llevamos a Adrián y a Luis. Claro. Arsenal, a Vivaldo. Bueno, no, a Vivaldo era el club, ya un gran plantel. Ese plantel de 97 creo que fue. Tuvo. El Chaucha Bianco, el Chaucha Bianco al otro año pasó a ser parte del cuerpo técnico nuestro. Claro. Y bueno, Pipo tuvo una discusión con el sobrino de Grondona, que era el presidente del club. El sobrino, no con Julito un tipazo. Y el sobrino era un soberbio. Dice, perdimos con el último, la verdad, perdimos con el último. Estábamos punteros, con el equipazo ese que teníamos. Dice, con este equipo no le ganamos a nadie. Dice, bueno, entonces dirigirlo vos. Pipo era un calentón, pobre, ya falleció Pipo. Pipo un genio, lejos, sin desmerecer a todos los otros, un adelantado, un genio del que yo aprendí todo. Y me dio todo, ¿no? Bueno, la cuestión dijo, dirigilo vos. Le tiro la camiseta en la cara y nos fuimos. Y ahí nos fuimos de Arsenal. Claro. Y después seguí trabajando con Miguel, con el ayudante de Pipo, con Gardarián. Ahí estuvimos 2 años en Armenio, estuvimos en Temperley. Y bueno, hasta que nos cansamos, siempre lo mismo. Yo vivo lejos, vivo en Luján, viajar es muy sacrificado. ¿Y ahí en Flandria nunca? Claro, Luján, no, ni en Luján ni en Flandria. Mirá que acá vino el Huevo Rondina, que yo lo había tenido de jugador en Arsenal y todo, pero yo no quería saber más nada. Claro. Después ya empecé, qué sé yo, a estar más tranquilo, a no querer viajar tanto. ¿Y a qué te dedicas hoy, Mauricio? ¿A qué te dedicas hoy? Soy un jubilado de la provincia de Buenos Aires. No, me dedico a cuidar lo que con mucho sacrificio hizo mi padre. Gracias a Dios trabajamos todos desde toda la vida mucho y ahora hay que mantener lo que se hizo. Hay casas, propiedad y qué sé yo.
pero desvinculado, digo, yo siempre digo soy constructor, a veces construyo conocimiento, a veces entrenamiento y a veces levanto paredes, pero sigo construyendo. Es buena esa, ¿eh? Es buena. Y sí, sí que es buena. Sí que es ¿Conocés buena. la cancha de Italiano? ¿Fuiste? Sí, la conozco. Estoy muy contento de que tenga su lugar y su cancha. Fui a la inauguración y fui a jugar. Fui a jugar con otros equipos enfrentando a Italiano. Ah, claro. Sí, la conozco. Y bueno, me queda un poco lejos, me dio una bronca porque me queda re lejos para ir y tras mano. Y bueno, la verdad que no fui muchas veces a verlo. Fui bastante poca, pero me agarra mucha nostalgia también. ¿Qué Mucha nostalgia. ¿Qué es para vos Italiano, Mauricio? Italiano es mi vida. Todos te contestan lo mismo, parece un cassette, pero es mi vida. Voy ahí desde que soy socio del 65. Desde el 70, un dolor terrible cuando se vendió Bellavista, pero bueno, cosas que pasan, no lo entiendo. Fui una sola vez a Bellavista, pasé por la puerta y estuve llorando media hora en la puerta. Mirá. No podía creer, pero bueno. Los que somos de ahí, nos criamos ahí, conocemos cada arbolito, cada árbol seco, en qué lugar estaba la mejor sombra, dónde se podía tomar sol, dónde era el mejor pasto para entrenar. Claro. Yo lo extraño. Me tengo que adaptar y acostumbrar a que está en otro lugar y que tiene su casa y que es su club. Pero bueno, tuvo muchos. Viste, ustedes escucharon todas las historias, que la calle Güemes, que Vicente López. Yo he ido a entrenar a Vicente López, he entrenado en Bellavista, he entrenado en Parque San Martín con Italiano. He entrenado en Palermo, he entrenado, qué sé yo, en el banco hipotecario. Me la pasé viajando con Italiano. Conocí el país con Italiano. En mi vida. Los muchachos, muchos recuerdos, ¿no? Sin duda. Mauricio, el placer. Gracias por esta hermosa nota. Y si tenés que agradecerle, si tenés que agradecerle a alguien. Sí, a mi padre, ¿a quién le voy a agradecer? A mi Genial. padre y a mis tíos, ¿a quién le puedo agradecer? Genial. Mira, te voy a terminar con una frase de Pipo Ferreiro. Tengo la suerte de haber nacido después que mi padre. Siempre no lo decía, algún día la van a entender, se lo decía a los muchachos, siempre lo decía. Y es para pensarla. Tal cual. La dejamos ahí para pensarla. Gracias, Mauricio. Un placer, por Gracias la nota. a ustedes, un Muchas placer gracias. y saludos a toda la familia italiana. Saludos a todos los amigos que me dio el club. Hay tanta gente para nombrar. Voy a nombrar a alguien que es muy amigo desde la época de Bellavista, desde que éramos muy chicos, que ustedes lo conocen. A Claudio Cúcaro.